Muy buenas, me vuelvo a presentar. Soy Agustina Palacios, profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de un grupo sobre discapacidad, sociedad y derechos humanos e investigadora del CONICET. Bueno, en este primer encuentro nos toca abordar algunas cuestiones que tienen que ver con el marco conceptual, a partir del cual caracterizamos y a partir del cual abordamos la temática de la discapacidad, para lo cual voy a presentar una serie de modelos de tratamiento y abordaje de la discapacidad y también como uno de estos modelos, estos últimos modelos que voy a describir muy brevemente, se plasma en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, poder abordar este tratado internacional y este bagaje y lo que implican los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en la materia, pero a partir de un marco filosófico, filosófico jurídico y también sociológico, como es la caracterización a partir de ciertos modelos. En ese sentido, en su momento, en un trabajo que hice hace varios años, pude distinguir tres modelos de tratamiento de la discapacidad. El primero lo he denominado modelo de prescindencia y lo situé históricamente en la antigüedad clásica y también en la Edad Media. Muy a modo de vuelo de pájaro, podemos decir que el modelo de prescindencia entiende que las personas con discapacidad son una carga para la sociedad o para sus padres. Si nos remontamos a Grecia, Roma, lo podemos recordar. Y a partir de ahí, de esa consideración de carga social de la persona, se decide prescindir mediante técnicas que hoy podríamos considerar como eugenésicas. Remontamos a la antigüedad clásica y podemos recordar que a las personas con discapacidad, después de nacer y ser examinadas por un consejo de ancianos, se las despeñaba desde el monte Taigueto, se las dejaba en una vasija para que fueran despedazadas por las fieras, y esa era la suerte que corrían a partir de determinadas características que se concebían como necesarias para vivir en sociedad y que se entendía que no tenían. Por eso ese modelo lo he denominado de prescindencia, porque digamos que la respuesta social primaria ha sido prescindir de las personas con discapacidad. Vamos muchos siglos posteriores y podemos encontrar el nacimiento de un modelo que hoy en día es más conocido, que se conoce como el modelo médico rehabilitador, que si bien tiene sus antecedentes en los inicios del siglo en los inicios del mundo moderno, en realidad con la obra de Luis Vives, podríamos decir que se plasma legislativamente, sobre todo, a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial y esta vuelta a casa de ciertos hombres a quienes les faltaba un órgano, una función, y a quienes la sociedad pretendía rehabilitar a partir de una conceptualización de la discapacidad que se basa netamente en una mirada médica a partir de un déficit o de un diagnóstico y que lo que aspira es a rehabilitar a la persona desde una mirada de lo que es lo normal y lo anormal, o de lo que es lo sano y lo enfermo. Se pretende que estas personas vuelvan a funcionar en sociedad, pero sobre todo mediante un abuso de una ideología rehabilitadora que quiero diferenciar, que no tiene nada que ver con lo que son las técnicas de rehabilitación, que son parte de cualquier proceso de personas con discapacidad o sin, ¿sí? Pero cuando hablamos de una mirada médico-rehabilitadora de manera crítica, estamos haciendo alusión a esta concepción de la discapacidad como una limitación individual, una limitación física, mental, intelectual o sensorial de la persona, ¿sí?, a partir del cual no se la considera normal o a partir del cual no se la considera sana y por tanto requiere de unas herramientas que tiendan a normalizarla. Y esta normalización de la persona muchas veces pasa a ser su pasaporte para una integración en la sociedad. Es decir, te integramos en la medida en que borres tu diferencia,
y de esta manera te sumaremos en sociedad. Esta doctrina de la rehabilitación, esta mirada médico-rehabilitadora, tiene sus efectos en ciertas cuestiones que se relacionan con, por ejemplo, la educación integradora, que en principio fue una educación que estaba segregada para las personas con discapacidad, pero en un momento se decide dejar entrar, dar permiso, por ejemplo, a niños y niñas con discapacidad para que entren en un aula, pero en el ámbito de una escuela, en el ámbito de un sistema educativo que ya está previamente diseñado, pensado y diseñado en base a un niño o niña estándar, a partir del cual estos niños o niñas, por ejemplo, quedan fuera de este parámetro de normalidad y a partir del cual se considera que tienen necesidades especiales. Lo que hace la integración es dejar pasar, dar permiso, pero no cambia sus estructuras fundantes. Por eso, cuando veremos, y ustedes verán, ¿no?, en el transcurso de estos encuentros, que cuando se habla de una educación inclusiva se la diferencia de la integradora, porque no es dar permiso a alguien para que se sume a un sistema que está previamente pensado para todo el mundo menos para esa persona, para ese tipo de personas o para personas con esa condición, sino de lo que se trata es de aspirar a conformar un sistema que sea realmente inclusivo, no integrador, sino inclusivo. Esto que hablamos en el ámbito de la educación se puede trasladar a muchos otros ámbitos. Entonces, volviendo a este modelo médico rehabilitador, a partir del cual se considera que las causas que dan origen a la discapacidad son individuales de la persona con discapacidad pasa a ser un ser a normalizar o a rehabilitar, en palabras del doctrinario Jacques Sticker, sería el ideal social de la goma de borrar. Te admitimos, pero una vez que borres tu diferencia, ¿sí? Y las respuestas sociales, obviamente, a partir de esa concepción, se van a centrar en la persona. ¿Pero desde dónde? Desde una mirada absolutamente paternalista que va a entender que el problema es la persona, es esa deficiencia, o ese déficit de la persona que es lo que le impide vivir en sociedad. Entonces, estas políticas generalmente se han centrado básicamente en el área de la salud, desde una mirada preponderantemente sanitaria, han tendido a la institucionalización a partir del pensamiento de que, bueno, estas personas no pueden vivir en sociedad, entonces van a estar más tranquilas en residencias, van a estar más tranquilas ellas y la sociedad en instituciones psiquiátricas, y desde esta lógica de la institucionalización, ¿sí?, de alguna manera se las excluye de la sociedad. En el ámbito de la capacidad jurídica, verán también un poquito unos encuentros más adelante, que en materia de capacidad jurídica este modelo médico rehabilitador lo que ha resuelto es considerar que hay determinadas personas, generalmente por personas con discapacidad o catalogadas o etiquetadas con discapacidad mental o con discapacidad intelectual, que no toman decisiones estándar o no toman decisiones correctas, y a partir del cual entonces lo que se ha hecho es sustituirlas en la toma de decisiones mediante técnicas como la tutela, la curatela, según el sistema jurídico al que estemos hablando, de una representación sustitutiva de su voluntad. O sea, no tomas decisiones de manera estándar, entonces te sustituyo en tu voluntad y nombro una tercera persona que lo va a hacer por vos. La educación, como decíamos, desde esta mirada médica integradora, ha tendido a ser una educación, primero, especial, y luego a dar un paso, ¿sí?, hasta una educación integradora, pero que no llega, ¿sí?, a realmente hacer una inclusión. En el ámbito del empleo, por ejemplo, este modelo médico rehabilitador se ha quedado en las técnicas de empleo protegido, de decir, bueno, vamos a elaborar determinadas herramientas para que las personas con discapacidad trabajen, pero a la hora de ver si realmente tienen la calidad de trabajadores o trabajadoras y los derechos conforme a esa categorización no los tienen, y a partir del cual el entorno sigue siendo segregado dentro de estos ámbitos y herramientas que son útiles, pero siempre que se tomen como un medio y no como un fin. En definitiva,
Yo siempre digo que en materia de discapacidad todavía hoy, sobre todo en el ámbito sociológico, ¿no? En el ámbito de la vida cotidiana, no en las normas, pero sí en el ámbito sociológico, todavía sigue vigente, ¿sí?, este lema de iguales pero separados, ¿no? Sabemos que en un inicio esto se legitimó a partir de la Corte Suprema norteamericana, estadounidense, perdón, en relación a las personas negras, ¿sí? De, bueno, iguales derechos pero separados, escuelas separadas, transporte diferencial, etcétera, etcétera. Bueno, esto que luego se revirtió diciendo que era claramente discriminatorio, no obstante sigue vigente en algunas cuestiones relativas a la discapacidad. Y en este sentido es importante desde la mirada y las herramientas del derecho antidiscriminatorio empezar a revertir esta situación. Posteriormente vamos a entrar en lo que es el modelo social de discapacidad que tuvo sus antecedentes, por un lado en una elaboración doctrinaria, ¿sí?, de las bases que dan y sustentan esta teoría del modelo social a partir de sociólogos con discapacidad que en un momento en el Reino Unido elaboraron y desarrollaron el modelo social, ¿sí?, como Mike Oliver, Burns, Shakespeare, bueno, autores que en su momento pudieron mostrar o demostrar que el problema, las causas que dan origen a la discapacidad no están en la condición individual de la persona. El problema de la discapacidad no pasa por la persona, sino que el problema de la discapacidad pasa por la sociedad. Es decir, que las causas que darían origen a la discapacidad no serían las limitaciones individuales, sino que serían limitaciones sociales. Limitaciones sociales que surgen a partir del diseño de una sociedad que está pensada solamente para personas que caminan, que ven, que oyen, que razonan de determinada manera. Y el resto queda fuera, ¿sí? El modelo social viene a mostrar que el problema entonces no es individual de las personas, sino que el problema nace a partir de la interacción de las personas con determinada condición, que el modelo sigue llamando deficiencia, como lo había denominado el modelo médico. La interacción, repito, entre que el modelo social denomina deficiencia, verán que yo propongo otro término, y las barreras sociales. La discapacidad sería el resultado de la interacción entre la condición individual y las barreras sociales, que es lo que genera, causa o agrava la situación de discapacidad. Ya volveremos sobre este tema. El modelo social es importante decir que nace de las personas con discapacidad y también se ha nutrido, también en viceversa, digamos, al movimiento Vía Independiente. En la misma época, la década de los años 70, ¿sí?, por el Reino Unido se estaba creando este modelo social y en Estados Unidos nace el movimiento de vida independiente a partir de Ed Roberts, una persona con discapacidad y su lucha que tuvo repercusiones a nivel, por supuesto, primero en ese estado, pero luego a nivel mundial y a nivel internacional. Y el movimiento de vida independiente, desde el activismo político, lo que quiere mostrar también son cuestiones similares al modelo social. El problema no somos las personas con discapacidad, el problema es la sociedad. Otro lema importante del movimiento de vida independiente, que creo que lo traigo porque creo que es importante luego cómo se plasma en la convención y cómo debe aplicarse, es el nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Nada sobre nosotros y nosotras sin nosotros y nosotras. Bueno, esto tardó un poco en calar ese nosotras, ¿no? También incluso dentro de lo que es el mismo movimiento de vida independiente y el modelo social. Me refiero a la intersección entre mujer y discapacidad. Pero bueno, en lo que quiero ahora apuntar es que el movimiento de vida independiente lo que viene a decir es estamos cansados de que sean los profesionales de la salud quienes determinen cuáles son nuestras necesidades y por ende qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer y por ende qué derechos podemos ejercer y qué derechos no. No son los expertos o expertas de la salud quienes mejor conocen
las necesidades de las personas con discapacidad, sino que son las personas con discapacidad los mejores expertos o expertas en esta materia. Estas son dos cuestiones básicas del modelo social por un lado y del modelo del movimiento de vida independiente que son importantes y que se han trasladado y han evolucionado y todavía hoy siguen, ¿no?, en este sentido. Entonces, recuerden que desde el modelo de prescindencia, la persona con discapacidad se consideraba una carga. Desde el modelo médico rehabilitador, la persona con discapacidad se consideraba un ser a normalizar o rehabilitar. Desde el modelo social se insiste en que la persona con discapacidad merece el mismo tratamiento en cuanto al reconocimiento y valoración de su dignidad y el ejercicio de sus derechos. Las respuestas sociales, entonces, desde el modelo social no se van a centrar solo en la persona, como sí se ha hecho desde el modelo médico rehabilitador, sino que si el problema no está en la persona, sino que está en la sociedad, el modelo social apunta, ¿sí?, a la sociedad. Apunta a la sociedad en el sentido de la desinstitucionalización, de decir, bueno, las personas con discapacidad no tienen por qué vivir en residencias o en instituciones psiquiátricas, sino que es la sociedad la que debe habilitar y normalizarse para que las personas con discapacidad puedan vivir en sociedad. Veremos en el transcurso de este curso que para eso una herramienta imprescindible es la accesibilidad universal, el diseño universal. En materia de capacidad jurídica, a diferencia del modelo médico que adoptaba un modelo sustitutivo en la toma de decisiones, veremos también que el modelo social apunta o reivindica un modelo que se conoce como modelo de apoyos en la toma de decisiones. Es decir, si una persona, ¿sí?, no razona o no toma decisiones o no comprende o no se expresa o no se comunica de manera estándar, la solución no pasa por restringirle el derecho a la comunicación o a la toma de decisiones, sino por brindarle los apoyos para que en la mayor medida de sus posibilidades pueda tomar decisiones, ¿sí?, autónomas. En materia de educación, como les decía, no se centra el modelo social en una educación integral del te dejo pasar o te doy permiso, sino lo que apunta es realmente una revolución en el sistema educativo que imponga la valoración de cada alumno o alumna como una persona o niño o niña con necesidades diversas, pero no solo de las personas con discapacidad, sino de todas las personas, es decir, una escuela o un sistema educativo que dé lugar a la diversidad y que esté preparado también para trabajar y para habilitar y para empoderar la diversidad. En materia de empleo no apunta el modelo social al empleo protegido, sino lo que apunta es a cambiar las bases para que las personas con discapacidad puedan, si quieren y si su situación lo permite, insertarse dentro de las políticas de empleo ordinario. Básicamente, si tuviéramos que resumir, lo que viene a decir el modelo social es que las políticas en materia de discapacidad no deben elaborarse desde el sistema sanitario o desde una Secretaría de Salud, sino que las políticas en materia de discapacidad deben ser elaboradas desde los derechos humanos. Desde los derechos humanos y de la mano de las personas con discapacidad, respetando este lema que decíamos de nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Ahora bien, con este recorrido muy veloz, digamos, y esta primera aproximación al modelo social, me gustaría diferenciar tres dimensiones de la discapacidad que me parece que son importantes y que tienen consecuencias luego en su aplicación. Cuando hablamos de discapacidad podemos hablar de tres dimensiones. La primera es la condición de discapacidad. La segunda es la situación de discapacidad. Y la tercera es la posición de discapacidad. La condición de discapacidad es esa dimensión personal, ¿no?, que podemos definir desde un diagnóstico, así lo ha hecho el modelo médico e incluso el modelo social, que se lo ha denominado deficiencia, y veremos que la convención también, ¿sí?, a esa condición individual de la persona se la denomina
deficiencia, o la podemos denominar, como les voy a proponer, diversidad funcional, desde una terminología que no sea discriminatoria y que no parta de una mirada netamente médica ni de un déficit, sino en este caso que parta de el mismo movimiento de personas con discapacidad que en España, a partir de lo que ha sido el Foro de Vida Independiente, una derivación, si se puede decir, del modelo de vida independiente estadounidense, ha consagrado este término para denominar a lo que es la condición. Pero bueno, más allá de la terminología, que les repito, desde mi punto de vista hay que seguir indagando, si no nos convence diversidad funcional, pero hay que seguir indagando en una terminología que no provenga de las ciencias de la salud, por un lado, y por otro lado, que no apelen a una connotación negativa, ¿sí? Y menos de ello a un déficit. Pero lo importante es decir, bueno, en la discapacidad tenemos por un lado la condición de la persona. Por otro lado, cuando esa persona interacciona con barreras sociales, pasa a estar en una situación de discapacidad, ¿sí? La condición, cuando enfrenta las barreras, se traduce en una situación de discapacidad. La situación de discapacidad es esa situación interrelacional, es esa situación dinámica, ¿sí? Que aparece cuando entran en juego las barreras sociales. Pero no nos quedamos ahí con la discapacidad, sino que también debemos apuntar otra dimensión que es la posición de discapacidad. La posición de discapacidad es estructural y se relaciona con nuestras representaciones, se relaciona con nuestras valoraciones, con nuestra cultura, ¿sí? Nosotros colocamos a una persona en esa posición de discapacidad cada vez que le negamos el reconocimiento de sus derechos, cada vez que le negamos el reconocimiento de su condición de persona, cada vez que le negamos el derecho de decidir sobre cuestiones que tienen que ver con su propia vida, con sus derechos personalísimos, con su proyecto vital, cada vez que le negamos el derecho a la participación, y así podríamos seguir, enumerando vulneraciones de derechos. Es decir, como dice Patricia Brogna, la posición de discapacidad aparece cada vez que le asignamos a la persona un estatus social deficitario. Y esto tiene mucho que ver también con la condición. Es decir, si nosotros a la condición la valoramos a partir de un déficit y de un diagnóstico médico, es muy difícil la construcción de una identidad de las propias personas con discapacidad para poder salir de esa situación, pero también de esa posición. Nadie quiere identificarse como persona con discapacidad. ¿Por qué? Aunque eso muchas veces está comprobado que incluso a veces no se quiere, aunque ello habilitara el ejercicio de determinadas prestaciones o derechos, más que nada prestacionales. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una etiqueta desde una mirada social que se basa en el déficit, que se basa en la anormalidad. Entonces esto lo voy a dejar apuntado acá porque no me da más tiempo, pero sí quiero decir que es importante y que se relaciona también con un cuarto modelo que se ha planteado a partir de esto que les decía del Foro de Vida Independiente y que se conoce como el modelo de la diversidad. El modelo de la diversidad, desde mi punto de vista, es un nuevo aire del modelo social de discapacidad, pero que de alguna manera avanzan algunas cuestiones en las cuales el modelo social no avanzó y por las cuales al modelo social se lo ha criticado. En primer lugar, porque desde el modelo social, y es entendible, solamente se quería centrar en las barreras sociales y no se quiso hablar de la condición. Claro, pero el modelo de la diversidad lo que viene un poco a decir es hay que hablar de la condición, lo que no hay que hacerlo es en términos deficitarios, o sea, no hay que obviar la condición. Autoras feministas que en su momento fueron críticas con el modelo social, pero aunque participaron también de él, dijeron volvamos a traer al debate a la condición, porque esa condición no es neutra, porque esa condición muchas veces, más allá de las barreras sociales, ¿sí?, requiere de determinados ajustes o determinadas cuestiones o determinada valoración o de determinado ser tenido en cuenta, ¿sí?, que hay que trabajar.
no desde esta mirada deficitaria, ¿sí? A partir de un diagnóstico médico, pero sí creo que desde una identidad de la discapacidad, donde el movimiento de personas con discapacidad sí tiene mucho para decir. El modelo de la diversidad avanza en otras cuestiones, diferencia dos dimensiones también de la dignidad humana, una más intrínseca y otra que se relaciona con los derechos, y yo creo que brinda ciertas herramientas como para poder seguir avanzando en el desarrollo de este modelo social de discapacidad y en la deconstrucción misma del modelo. ¿Por qué aclaro esto? Porque hoy en día se está hablando desde la doctrina, pero también el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha adoptado esta definición y se está hablando de un modelo de derechos humanos. Y solamente se los voy a dejar apuntado porque no es el objeto de este curso, porque ya es como, bueno, empezar a hilar más fino, pero desde mi perspectiva, y creo que soy minoritaria, pero yo creo que los derechos humanos son un enfoque, los derechos humanos son una perspectiva y los derechos humanos son ineludibles en este tema. La discapacidad es una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Y vamos a ver que el modelo social y los derechos humanos han tendido puentes. Pero no se puede, desde mi punto de vista, hablar de un modelo, técnicamente de un modelo, en el, sistema, en el sentido de patrón o de paradigma cuando hablamos de derechos humanos. Porque sería igual que decir, bueno, el feminismo, ahora no se habla más de feminismo. Ahora la cuestión de la mujer es una cuestión de derechos humanos. Y nadie niega que la cuestión de la mujer sea una cuestión de derechos humanos. Pero el feminismo y las distintas olas del feminismo también requiere visibilizarse, porque llegamos a esto gracias al feminismo, llegamos a esto gracias al movimiento de mujeres, y en materia de discapacidad es lo mismo. O sea, si decir que saltamos del modelo social a un modelo de derechos humanos que incluye varias identidades, pero que a la vez las invisibiliza. Creo que el modelo social y el movimiento de vida independiente deben seguir presentes. Eso no significa que no se asuman críticas y que no se deconstruya, y que este modelo de la diversidad no pueda ser una herramienta para esa deconstrucción u otras, ¿no? Como otras. Pero bueno, más allá de esto y de los modelos y de cuál sería, digamos, la mejor denominación, lo importante es que lo que viene a decir el modelo social es que el problema de la discapacidad está en las relaciones sociales, en nuestra cultura, en las dinámicas y construcción de las otredades, ¿no? Y en nuestras sociedades. Si hacemos un paralelismo entre el modelo médico y el modelo social, o si quieren, y vamos a pasar luego al enfoque de derechos humanos, el modelo médico lo que ha hecho con la discapacidad es invisibilizarla para poder ser integrado la persona en la sociedad. En cambio, el modelo social apunta al reconocimiento de la diversidad. El modelo médico ha medicalizado la mirada sobre la discapacidad, lo que implica que a la persona con discapacidad, desde esta etiqueta, desde este diagnóstico, se le medicaliza la vida. Serán profesionales de la salud los que van a decir si esta persona es apta para trabajar, no es apta, si se puede casar o no se puede casar. Estas cuestiones han pasado y todavía siguen sucediendo. En cambio, desde lo que se apunta desde el modelo social es a la transversalidad, es decir, esto no es una cuestión sanitaria, esto es una cuestión que tiene que ver con que las personas con discapacidad puedan ser tenidas en cuenta, ¿sí? De manera transversal en todos los ámbitos de la política pública. Y la vida de las personas con discapacidad no debe ser medicalizada, más allá que el derecho a la salud y el acceso a la salud sea uno de los derechos, digamos, más importantes, pero en igualdad de condiciones que el resto de seres humanos. Otra de las cuestiones, digamos, que se enfrentan es el modelo médico apunta a la integración, el modelo social apunta a una inclusión. Esto lo hemos ya hablado. El modelo médico parte de una mirada paternalista, el modelo social aspira a una mirada empoderada de la discapacidad. El modelo médico genera una subordinación o una opresión, ¿sí?, de las personas con discapacidad. El modelo social apunta a una equiparación de oportunidades e incluso una valoración e integración de la diferencia. El modelo médico ha generado un enfoque sanitario de las políticas de discapacidad. El modelo social aspira a generar un enfoque de las políticas desde los derechos humanos. ¿Y desde dónde? Desde estos puentes que decíamos entre el modelo social, el modelo de la diversidad, que se quiere ir avanzando, y los derechos humanos. En ese sentido,
tanto los derechos humanos enriquecen al movimiento y al modelo social, como el modelo social ha enriquecido la misma teoría de los derechos humanos. Se han enriquecido mutuamente. Por eso, cuando hablamos de la idea de dignidad humana, cuando hablamos de la idea de igualdad, cuando hablamos de la idea de libertad, los mismos derechos humanos han tenido asignaturas pendientes porque han consagrado, esto lo va a hablar el doctor Rafael de Asís, una idea de dignidad humana que ha dejado afuera a la discapacidad y por ende ha debido reverse y deconstruirse también esta idea de dignidad humana integradora o inclusiva, ¿sí? Que la discapacidad no sean los casos difíciles a partir también de un diseño o de una formulación, una teoría de la dignidad humana basada en la capacidad que ha dejado afuera a muchas personas. En materia de igualdad también ha sido muy importante esta deconstrucción que ha pasado no solo de una igualdad formal a una igualdad material, sino que como veremos, y gracias al trabajo del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puede hacer que hoy en día estemos hablando de un derecho a una igualdad inclusiva. Y bueno, veremos para terminar cuáles son, digamos, las dimensiones más importantes, ¿sí? O que habría que priorizar en relación a esta consagración de un derecho a la igualdad inclusiva. En relación a la igualdad, veremos que la Convención adopta un enfoque muy amplio y por eso a mí sí me interesa como cerrar esta primera parte de los modelos y de los puentes que existen entre la discapacidad y los derechos humanos, porque Rafael de Asís la va a desarrollar con mayor profundidad, para cerrar por lo menos en esta instancia esta ubicación de la discapacidad en el contexto de los derechos humanos, que implica que las personas con discapacidad son titulares y sujetos de derechos y no objeto de políticas asistenciales, sino titulares de derechos en igualdad de condiciones que el resto, que implica reconocer y respetar la diversidad funcional de una persona como un elemento natural de la diversidad humana, ¿sí? En el mismo sentido que una etnia, que el género o que otras condiciones personales, y abordar así los prejuicios derivados, ¿sí? de la discapacidad y otras barreras que se convierten así en impedimentos para el ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad. Y por último, situar la discapacidad en el contexto de los derechos humanos también implica colocar la responsabilidad en la sociedad, principalmente en los gobiernos, en los estados, para asegurar que el entorno político, que el entorno jurídico, social, de las personas en general apoyen los derechos humanos y la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad. Bueno, este modelo social ha sido consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ha aprobado en 2006 y que ha entrado en vigor en 2008. Esta convención tuvo una característica muy importante. Primero, fue una convención que en materia de derecho internacional de los derechos humanos se negoció en un plazo corto, menos de 5 años para una convención internacional es un plazo corto. Se discutió mucho sobre su necesidad o su no necesidad, se definió la necesidad priorizando de que si bien las personas con discapacidad están contenidas en los artículos generales, en los tratados generales,